Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema la persona de nuestro Señor Jesucristo. La vez anterior hablé sobre la humanidad y hoy hablaré sobre la divinidad del Señor Jesús. Antes de empezar, les ruego hagamos una oración pidiéndole a Dios su guía y su bendición. Oremos. Señor Dios, gracias en el nombre de Jesús, porque tenemos un mediador santo, justo, maravilloso, que fue obediente hasta la muerte de cruz. Un mediador que es completamente hombre y completamente Dios. Señor Jesús, gracias te damos. Así que este estudio, oh Dios, es para darte gloria, honra y alabanza, para conocer más de quién es nuestro Salvador. Y esto nos dé confianza, nos dé bendición, nos dé alegría y aumente nuestra fe. Te rogamos que esta palabra la podamos compartir a los que nos rodean. Y recibe tú toda alabanza, toda gloria y gratitud. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Entonces, hablando sobre la divinidad, deidad de nuestro Señor Jesucristo, diré que hay afirmaciones bíblicas directas que se usan, en este caso la palabra Dios, para referirse a Cristo. Vamos a ver cómo el evangelista Juan nos los dice en el principio de su evangelio. En Juan 1:1 dice lo siguiente: en el principio la palabra o verbo o logos, que es lo mismo, son sinónimos, ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Este logos bendito, este verbo divino, esta palabra era Dios. No solamente estaba con Dios. Y cuando se dice en el principio, significa como Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, desde que se va a hacer toda la creación, sí, el Señor Jesucristo ya estaba ahí. De hecho, es a través del Señor Jesús que la creación es creada. Así, bueno, pues en el principio, antes de crear todo, en la eternidad ya existía el Logos, la palabra con Dios. Y este Logos, este verbo, esta palabra, era Dios. Y así nos dice Juan en el verso 14 de este mismo capítulo, para que no haya ninguna duda. Dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Bendito es Dios. Así que Dios se hizo hombre. Y lo vimos la vez pasada, que se encarnó y en la Virgen María fue cubierta por el Santo Espíritu. Y de esta forma nace nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ver entonces ahora cómo nos lo dice en Juan 20:28, cuando el Señor Jesucristo ha resucitado, llega a reunirse con sus discípulos. Ellos habían cerrado puertas y ventanas por temor a los sacerdotes, a los guardias del templo, y el Señor Jesucristo llega a la casa donde estaban reuniendo los discípulos, faltando el discípulo Tomás. Y entonces el Señor Jesús aparece y convive con ellos. Ellos creen que es un espíritu. ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos este versículo? Piensan que es un fantasma, y el Señor Jesús les dice: vean, tóquenme, vean que no soy un espíritu. Un espíritu no tiene huesos ni sangre, como ven en mí. Entonces el Señor Jesús pide algo de comer para comprobarles que es Él y que está vivo, y come un trozo de pescado. Entonces, cuando regresa Tomás, le informan los discípulos de esta bienaventuranza, de esta gran alegría, y él no lo cree. Y dice: bueno, si yo no meto mi dedo en la herida del Señor Jesús y en sus manos heridas, no creeré. Así que a la semana siguiente,
estando Tomás en la casa, el Señor Jesucristo aparece y le dice a Tomás, ven, acércate y tócame, y ve que soy yo. Y entonces la respuesta de Tomás es la siguiente: mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás, diciendo que el Señor Jesucristo es Dios. Así, bueno, vemos que en la Biblia se le da el título, el nombre de Dios al Señor Jesús. En Romanos, capítulo 9, verso 25, Pablo también lo dice así: Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas. Y vean, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Como hombre, Él es descendiente de Abraham, hijo de Abraham. Y Él es Dios. Así que es hombre, y en el mismo versículo dice, y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. Nosotros sabemos que la única persona en todo el universo, en toda la creación, que es digna de alabanza, es Dios. No los ángeles, no el hombre, solamente Dios. Y dice claramente que el Señor Jesucristo es Dios y es digno de eterna alabanza. Bueno, vamos a ver cómo nos dice ahora el siguiente versículo en Tito 2:13. Pablo escribe y dice, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que el Señor Jesucristo vendrá a reinar, en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que en este versículo, nuevamente, escribe Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, que el Señor Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. Y vamos a seguir leyendo ahora en Hebreos, como el autor de esta epístola dice lo siguiente: pero al Hijo, Dios le dice al Hijo, tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con cetro de justicia. Dios dice al Hijo, tu trono, oh Dios. Y también dice que su trono va a permanecer por la eternidad. Y un trono, un reino, no puede ser eterno a menos que sea el reino de Dios. Así, bueno, el Señor Jesucristo es Dios. Se nos dice que es Dios. Y para terminar, vemos en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 1, lo siguiente: la fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Aquí Pedro escribe, en Tito es Pablo, y utilizan las mismas palabras, nuestro gran Dios o nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Así, bueno, pues los apóstoles que vieron al Señor Jesucristo resucitado, ellos pueden decir de una manera categórica que Jesucristo es Señor y Dios. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente punto. Se usa la palabra Señor para referirse a Cristo. No solamente la palabra Theos, Dios, sino también la palabra Kurios o Señor. En la época de nuestro Señor Jesucristo, la palabra Kurios era muy conocida y se usaba también para designar al César. Decían del emperador romano, el César es el Señor, Kurios. Y los cristianos decían, Jesucristo es el Señor, Kurios. Entonces ahí había ya un choque, y por esta situación y otras más fueron los cristianos perseguidos y muertos en el circo romano y en otras instancias por su fe en que el Señor Jesucristo es el verdadero Señor, no el César. Ahora, la palabra Señor también es intercambiable con la palabra Dios. Vamos a ver entonces cómo dice en Lucas,
en Isaías, 43, lo siguiente. El profeta dice, escuchen, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor. Aquí está hablando de Dios, de Yahvé. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Por si había alguna duda, bueno, Señor y Dios es igual, es un sinónimo. Esta palabra se escribió hablando de Juan el Bautista, que iba a estar proclamando que vendría próximamente el Señor o Dios y que se tenía que hacer una calzada para Dios. Vamos a ver cómo nos dice en Mateo capítulo 3, verso 3. El profeta Isaías se refería, aquí ya dice el escritor Mateo, de Isaías, que se refería a Juan el Bautista, cuando dijo, es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Aquí ya no escribe Mateo, ábranle camino a nuestro Dios. No es necesario, pero entendemos que entonces, al decir el Señor que viene, se refiere a Jesucristo. Bueno, vamos a ver otra parte del Antiguo Testamento. En Salmo 110 nos dice lo siguiente: el Señor le dijo a mi Señor, así escribió David este salmo, siéntate en el lugar de honor a mi derecha. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi lado derecho, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Bueno, aquí David escribe un salmo mesiánico y está él profetizando que Dios, el Padre, le dirá a Dios, el Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando el Señor Jesucristo le preguntó a sus enemigos, ¿y el Cristo de quién es hijo? Inmediatamente contestaron, de David. Y entonces el Señor Jesús dice, ¿y por qué David dijo el Señor a mi Señor? ¿Por qué le llama mi Señor si es su hijo? Y no supieron qué contestar. Entonces vamos a ver esta escena que está escrita en Mateo 22, 43. Jesús le respondió, entonces, ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, llama al Mesías mi Señor? Pues David dijo, lo que ya leímos en el Salmo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Así, bueno, el Señor Jesucristo está diciendo que el Mesías, que es Jesucristo, es Dios mismo. Y se le refiere a él en el Antiguo Testamento como Señor. Y bueno, nosotros sabemos también que en los escritos del Nuevo Testamento también se le adjudica a Jesús el título y nombre de Señor. Vamos a ver ahora en el Salmo 102, verso 25, que dice lo siguiente. Salmo 102, verso 25. Mi Dios, hace mucho tiempo echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Se desgastarán los cielos y la tierra como ropa vieja. Tú los cambiarás y los desecharás como si fueran ropa. Pero tú siempre eres el mismo. Tú vivirás para siempre. Está refiriéndose a Dios. Bueno, ¿qué pasa ahora en el siguiente versículo en Hebreos? En Hebreos 1, 10, 12, el escritor de Hebreos toma este mismo Salmo 102
Y, inspirado por el Espíritu de Dios, dice lo siguiente, también le dice al Hijo, Dios le dice al Hijo, Señor, nosotros habíamos leído en el Salmo 102 que dice Dios, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja. Los doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada. Pero tú eres siempre el mismo. Tú vivirás para siempre. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el Antiguo Testamento se decía Dios o incluso Señor, refiriéndose a Jesucristo, quien es el Señor. Bueno, ahora vamos a ver cómo el Señor Jesucristo también en otras declaraciones del Nuevo Testamento se habla de su deidad. Vamos a ver que en el Antiguo Testamento Dios se da a conocer a Moisés y al pueblo de Israel como el eterno yo soy. Cuando el Señor Dios se manifiesta a Moisés, ¿se acuerdan? En la zarza ardiendo que no se quemaba, Moisés se acerca y Dios le dice, quita tu calzado de tus pies porque el lugar donde tú pisas santo es. Y entonces le dice que va a enviar a Moisés a libertar al pueblo de Israel. Y Moisés dice, bueno, y si me preguntan quién me envió, ¿qué les digo? Y Dios contestó, diles que te envía yo soy. Vamos a leerlo en Éxodo. Capítulo 3 dice, pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Y Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que siempre he sido, el que siempre he existido, el que no tiene principio, el que no tiene fin. Entonces, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. También se puede traducir como el eterno, el que siempre ha sido. Bueno, ahora vamos a ver cómo Jesús contesta lo siguiente. Les digo la verdad, esto a los judíos que eran sus enemigos. Aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Cuando el Señor Jesucristo dice que antes de que Abraham naciera, Él era, no se refería a yo soy en el sentido de Él es, sino se estaba refiriendo a que Él es Dios, porque usa el nombre de Dios, yo soy. Y era muy claro para los judíos del tiempo del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Vamos a ver cuál es la respuesta de los judíos. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, para matarlo, para lapidarlo. ¿Por qué? Porque para ellos Jesús estaba blasfemando al él usar el nombre de Dios para designarse a sí mismo. Pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Entonces Jesús les está diciendo que Él es el Dios del Antiguo Testamento. Entonces, no nada más se habla de Jesús que es divino porque tiene el nombre de Dios, el nombre de Cristo, sino también el nombre de yo soy, el nombre del Eterno. Vamos a ver otro nombre que también se aplica a Jesucristo. Daniel tuvo sueños en los que Dios le reveló muchas situaciones que iban a pasar en un futuro. Y en el futuro más lejano, Daniel vio al Hijo del Hombre, a Jesucristo,
que tomaba de Dios Padre el reino. Vamos a leerlo como dice así en Daniel. Capítulo 7. Mientras continuó mi visión esa noche, su sueño, vi a alguien parecido a un hijo de hombre. Ese es un título que el Señor Jesucristo lo tomó para sí mismo, porque ciertamente Jesucristo es hombre y también es Dios. Sigamos leyendo. Vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. El anciano aquí representa a Dios Padre. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Esto es muy parecido a lo que nosotros leemos en el libro de Apocalipsis o de Revelación, en la que se dice que el Señor Jesucristo sí tiene el reino en donde toda lengua, tribu y nación le adorará. Sigamos leyendo. Su gobierno es eterno. Otra vez, es eterno el gobierno de Dios. Y entonces aquí el Hijo de Hombre recibe el reino que es eterno, por lo tanto es Dios. No tendrá fin su reino. Y después dice, su reino jamás será destruido. Cuando el Señor Jesucristo es traicionado por Judas y llevado al Sanedrín, y Caifás, él le pregunta que si él es el Cristo, entonces ocurre lo siguiente. Vamos a ver cómo nos dice el Evangelio de Mateo. Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote Caifás le dijo: te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y por esta exigencia, este juramento, en el nombre de Dios, Señor Jesucristo responde. Jesús respondió: tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre. Entonces toma este título que Daniel había dado a aquel varón que recibía el reino de parte del anciano. Y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios. Entonces siendo igual que Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y este título, ¿sí?, Él lo toma porque le pertenece. Bueno, ahora vamos a ver que hay otras evidencias de que Jesús poseía atributos de la deidad y por lo tanto es Dios. Vamos a ver, Jesús poseía el atributo de omnipotencia. Vamos a ver en Mateo 8, 26, 27 lo siguiente. ¿Por qué tienen miedo?, pregunta Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Y sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Esta situación ocurrió cuando el Señor Jesucristo y sus discípulos cruzan en barco el lago de Genesaret o Galilea. Todo estaba muy bien y de pronto una gran tempestad. Tan importante era que el agua empezaba a inundar el barco. Y entonces los discípulos, angustiados, le piden al Señor Jesucristo que les ayude. Y Él, reprendiendo al mar y al viento, hace que haya una gran bonanza. De pronto se acabó la tempestad. Y se quedan asombrados de cómo es posible que Él haya hecho esto. Y se dan cuenta, temblando, se postran diciendo: tú eres Dios, nadie puede hacer esto. ¿Quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen y lo adoran. Bueno, ahora vamos a ver que el Señor Jesucristo también tiene la omnisciencia.
En Juan 16:30 se nos dice, ahora entendemos, dicen los discípulos, que sabes todas las cosas y que no es necesario que nadie te pregunte nada. Por eso creemos que viniste de Dios. Tú sabes todo. Conoces nuestros pensamientos, conoces nuestros sentimientos. En un momento dado, Natanael está en una higuera, seguramente orando a Dios. Y Jesús lo ve. Y cuando es invitado a Natanael a venir a Jesús, le dice, tú eres un verdadero israelita. Y dice, ¿de dónde me conoces? Dice Natanael. Y Jesús le dice, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y entonces Natanael le dice, Señor mío y Dios mío, creo en ti. Y Jesús dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas todavía mayores que estas. Entonces Jesús es un Dios que muestra con su omnipotencia, con su omnisciencia, que tiene estos atributos. Nadie más. Sigamos viendo ahora que el Señor Jesucristo tiene la autoridad de Dios. Veamos. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, Hijo mío, tus pecados son perdonados. Pero algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Aquí se presenta la situación de que Jesús está en una casa compartiendo el evangelio y la gente escucha que está ahí y van todos corriendo y se arremolinan. Ya la casa ya no tiene espacio para más, pero hay un paralítico. Entonces los amigos del paralítico suben al tejado, hacen un hueco en el techo y bajan la camilla con el paralítico. Jesús, al ver la fe de ellos, le dice al paralítico, Hijo, ten confianza, ten fe, tus pecados son perdonados. Y los escribas y maestros de la ley dicen, pero este blasfema. ¿Por qué? Porque nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. Y Jesús entonces dice, para que sepan que el Hijo del Hombre, otra vez ese título, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levanta, toma tu lecho y anda. Y en ese momento el paralítico se levantó, cargó su camilla y salió. Entonces demostró el Señor Jesucristo que Él es Dios porque tiene la autoridad para perdonar pecados. Bueno, ahora vamos a ver que el Señor Jesucristo tiene inmortalidad. En Juan 10, 17, 18 dice lo siguiente, el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Así que el Señor Jesucristo tiene la autoridad para tomar su vida, la tomó y Él es inmortal. Es Dios, tiene también la cualidad de la eternidad. Ahora vamos a ver que Él es el único digno de toda alabanza, así como el Padre y el Santo Espíritu de Dios. Vamos a ver cómo nos dice en Filipenses 2. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor, está hablando de Jesucristo, y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese es el nombre que Dios le dio al Señor Jesucristo, Señor, para que todos de rodillas le adoren y le confiesen para la gloria de Dios Padre. Entonces vemos que el Señor Jesucristo es el único digno de toda alabanza, así como Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Aquí estamos viendo la divinidad de nuestro Señor amado Jesús. Ya vimos entonces la humanidad, estamos terminando de ver la divinidad y en la próxima predicación, estudio,
vamos a ver qué pasa con esta unión entre Dios, 100% Dios, plenamente Dios, y el hombre, 100% hombre, plenamente hombre. Amados hermanos, espero que este estudio les sea de bendición, que les anime, que les bendiga y que sepan ustedes que tenemos un Dios maravilloso, que Él quiso hacerse hombre para morir en la cruz del Calvario por tus pecados, por mis pecados. Él es el único mediador que existe entre nosotros y Dios. No la Virgen María, no los ángeles, no los santos, solamente el Señor Jesucristo. Porque Él murió en la cruz del Calvario. Nadie podía morir en la cruz del Calvario llevando nuestros pecados, porque todos somos pecadores. Ya lo hemos visto en estudios anteriores. Heredamos la culpa legal de Adán, hombres y mujeres. Desde que somos nosotros un embrión en el vientre de nuestra madre, somos pecadores. Pero Jesús no era pecador porque Él es santo. Él es hijo de Dios y Él no puede pecar. Y Él, siendo completamente santo, Él llevó toda nuestra maldad en su cuerpo sobre el madero. Y por eso es que es digno de plena alabanza, de toda gratitud, porque ha llevado nuestros pecados y nos ha dado su justicia. Y ahora, ante los ojos de Dios, nosotros somos limpios. Bendito es el Señor. Oremos. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu bendición de darnos la vida abundante. Esa vida es el conocerte a ti, oh Señor. Esa es la vida eterna. Conocerte a ti, disfrutarte a ti. De que todos los días y a cada momento podemos platicar contigo y regocijarnos de estar en tu presencia. Gracias en el nombre de Jesús. Que este estudio te dé gloria, honra y alabanza. Amén. Queridos amigos, pues les invitamos a que juntamente con nosotros todos los días oremos a las 6 de la tarde. Que Dios bendiga a su pueblo, que Dios bendiga a las gentes que no son creyentes, que escuchen el mensaje de Dios. Hay en este momento muchos hermanos que usan el medio del internet para compartir, puesto que no podemos tener cultos regulares, pero a través de este medio tratamos de compartir a los demás y quiera Dios que por esta pandemia mucha gente se convierta a Él. También, te ruego que nos veas en YouTube, en Facebook, y nuestras reuniones son los jueves a las 7 de la noche, los sábados a las 7 de la noche y los martes a las 7 de la noche. Suscríbete, inscríbete y ve los videos, las predicaciones, los estudios anteriores. Gracias, Dios te bendiga.